Hola compañeros, a continuación les mostraremos un videoclip con la importancia que tienen los derechos humanos en el mundo. Mi CIPA es el CIPA 3 de Cincé Sucre, conformado por Erika Castro García, Linet de la Osa Osorio, Julián Sierra Severiche y mi persona Jesús Darío Díaz. A continuación mostraremos un collaje audiovisual donde le estaremos dando la importancia que tienen los derechos humanos en la vida de cada quien. Los derechos humanos son derechos inherentes que toda persona posee por el simple hecho de ser un ser humano, garantizando su dignidad, libertad e igualdad. Estos derechos son universales, es decir, pertenecen a todos por igual, sin importar la nacionalidad, raza, género, religión o cualquier otra condición. Se basan en el respeto por el individuo y el reconocimiento de su valor moral, y abarcan desde el derecho a la vida y la libertad hasta el acceso a la educación y el trabajo. Todos tenemos derechos humanos. ¿Sabes cómo se protegen en el mundo? Hoy vamos a descubrir qué son los derechos humanos, quiénes los defienden y cómo se aplican en tu vida. Siguiendo con la pregunta ¿qué son los derechos humanos? Estos son pilares de la dignidad y la justicia. Estos derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Son prerrogativas fundamentales que todas las personas poseen por el simple hecho de ser humanos. Son universales, inalienables y deben ser protegidos por el Estado y la comunidad internacional. Los universales, pues, quiere decir que se aplican a todas las personas en todo el mundo. Inalienables, que no deben ser quitados ni renunciados. Interdependientes, que la realización de un derecho depende de la realización del otro. El propósito de estos derechos es garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad y la seguridad de todas las personas, sin importar su origen, sexo, religión, raza o cualquier otra condición. Sus categorías principales o más relevantes uno de ellos son los derechos civiles, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de grupos específicos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea que este fue un hito histórico adoptado en 1948. Establece que los derechos fundamentales que deben ser protegidos en todo el mundo. Y los principios claves son la igualdad, la libertad y la justicia y la dignidad. Un ejemplo específico podría ser lo del derecho a la transparencia y al acceso a la información pública. La importancia de este es que permite que los ciudadanos supervisen la gestión pública y combatir la corrupción. O sea que en el marco legal estas leyes de transparencia son un acceso a la información, protección de los datos personales. Y este derecho, el de la transparencia, está en la lucha contra la corrupción en Colombia en el marco legal, en la ley 1712 del 2014. Esta ley de transparencia y acceso a la información pública es un mecanismo de participación ciudadana, como lo es la veeduría ciudadana, las audiencias públicas, presupuesto participativo y entre otros más. Y en conclusión, para terminar, esto lo que hace es que reafirma la importancia de los derechos humanos para la construcción de las sociedades justas, equitativas,
a un llamado a la acción para defender los derechos humanos en todo el mundo. Con esto termino mi intervención. En esta parte del collage audiovisual hablaremos un poco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la pregunta es, ¿sabes realmente cuál es la importancia de esta declaración en la actualidad y por qué deberíamos estar muy preocupados? Ven que te cuento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la Carta Magna de la Humanidad, un hito en la historia. Fue aprobada en el año 1948 por las Naciones Unidas, tras los desastres humanitarios de las dos guerras mundiales. Establece 30 derechos básicos para todas las personas, sin importar origen, género o creencias. Estos derechos son universales e inalienables. No se pueden ni quitar ni dividir. El objetivo, a grosso modo, es garantizar los derechos fundamentales de todos los seres humanos y no repetir las barbaries del pasado. Digamos que aquí es donde la cosa se complica, porque no sé si te has dado cuenta de que asistimos a un espectáculo de barbaries y de violencias en el mundo. Por un lado, el conflicto entre Israel y Palestina, con miles de civiles muertos, una gran parte de ellos niños, ha horrorizado a la población mundial. No es el único lugar en el mapa donde los derechos humanos se vulneran sistemáticamente. Existen informes donde se demuestra cómo la magnitud, la escala y las frecuencias de las crisis humanitarias están empeorando en todo el mundo. Ejemplos como la guerra en Ucrania, pero también el conflicto en Etiopía, región que por cierto en estos 2 últimos años ha recibido solo una mínima parte de la atención que se ha dado a otros países. Además, está la limitación y vulneración de los derechos de mujeres y niñas en países como Irán y Afganistán. Lo cierto es que la lista es interminable y la realidad cruda y dolorosa. Hoy, desgraciadamente, años después, no hay nada que celebrar más que concientizarnos de que los derechos humanos de millones de personas están en peligro en todo el mundo, pues están siendo vulnerados. Y que es nuestra responsabilidad, en la medida de lo posible, formar parte del cambio hacia un mundo mejor. Los sistemas regionales en protección y defensa de los derechos humanos. Los sistemas regionales de derechos humanos, compuestos por instrumentos y mecanismos regionales, desempeñan un papel cada vez más importante, sobre todo en la promoción y protección de los derechos humanos. Por ejemplo, tratados, convenciones y declaraciones ayudan a focalizar estas normas y estándares internacionales de derechos humanos, reflejando las preocupaciones particulares de los mismos. Sobre todo en regiones específicas. Los mecanismos regionales de derechos humanos, por ejemplo, comisiones especiales y tribunales, ayudan a implementar estos instrumentos en terreno. Actualmente existen 3 sistemas regionales de derechos humanos establecidos en Europa, América y África. Los acuerdos regionales para la protección de los derechos humanos en Europa son amplios. En ellos participan el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación. También cada una de estas organizaciones intergubernamentales tienen sus propios mecanismos e instrumentos regionales de derechos humanos. Algunos de los más antiguos y desarrollados de estos fueron creados por el Consejo de Europa. Es el caso de instrumentos tales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y otros tratados o penas inhumanas o degradantes, juntos a sus mecanismos correspondientes, como es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los tratos o penas inhumanas o degradantes. El sistema europeo también cuenta con una comisión contra el racismo y la intolerancia y un comisario de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra en Estambulgo, tiene como jurisdicción sobre los Estados miembros del Consejo de Europa que han optado por aceptar la jurisdicción facultativa de la Corte. Una vez el Estado ha aceptado tal jurisdicción,
Todas las decisiones de la Corte con respecto a que son vinculantes. La Corte acepta las solicitudes de los casos de violaciones de derechos humanos, tanto de individuos como de estados. En el caso de América, existe un sistema regional de derechos humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, dentro de las organizaciones intergubernamentales conocidos como la OEA. Al igual ocurre con el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano cuenta con una declaración de principios y declaración americana sobre los derechos y deberes del hombre. Adopta 7 meses antes de la Declaración Universal. Un tratado jurídicamente vinculante, la Convención de Derechos Humanos, la cual entró en vigor en el año 1978, y el mecanismo de implementación, basado en la Corte y en tratados. La Comisión Interamericana tiene su sede en Washington, fue establecida bajo la Carta de la OEA para promover y proteger los derechos humanos en el hemisferio americano. Se compone de 7 miembros independientes que se llaman comisionados, que sirven y reciben peticiones individuales. También abordan cuestiones temáticas prioritarias. La Comisión Interamericana ha creado varias relatorías, una relatoría especial y una relatoría de dependencia para vigilar el cumplimiento de los estados de los tratados interamericanos de derechos humanos. Entre las relatorías existentes se encuentran la relatoría sobre los derechos de los niños, la relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, la relatoría sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, la relatoría sobre los trabajadores migratorios y sus familias, y también hay una relatoría sobre los derechos de la mujer, así como las relatorías sobre los derechos de los afro y también otras sobre la discriminación racial.